Bueno, si os parece vamos a ir comenzando. Soy Javier Fergo, soy fotoperiodista de profesión y bueno, estoy hoy en el directo porque en la pasada edición del Premio Luis Baltueña de Fotografía Humanitaria, mi trabajo, el último viaje de Zora Sarrug, quedó seleccionado como primer finalista. Eh, Os voy a compartir un poco el trabajo, hablaros de cómo lo realicé y de eso, desde el proceso de producción y preproducción hasta el momento de tomar las imágenes y después un poco la selección de las mismas y cómo llegué a esa selección de 10 imágenes que presenté al concurso, ¿no? Por supuesto, esto ya podéis enviar las preguntas que queráis. Hola Sergio. Y, y las iré contestando. Bueno, el trabajo que presenté, como os he comentado, se llama El último viaje de Zora Sarrug. Eh, Cuenta la repatriación del cuerpo de esta chica, es una chica joven de 26 años, de origen marroquí, que en un momento dado decide viajar hacia Europa. Y ese viaje lo tiene que realizar por medio de vías no legales o no reguladas, ¿no? Lo tiene que hacer en patera, ¿no? Y bueno, la patera llega a puerto, no llega a una playa cerca de Conil de la Frontera, aquí en la provincia de Cádiz, porque os hablo desde Jerez de la Frontera, por cierto. Y, pero ella no llega con vida, ¿no? Sufrió, parece que hipotermia durante el camino y, y falleció. Es entonces cuando empieza el periplo de la repatriación del cuerpo. Primero la identificación, ¿no? Esto lo lleva a cabo una funeraria que tiene base aquí en la provincia de Cádiz, que lleva desde los años 90 trabajando con los fallecidos en el Mediterráneo, ¿no? Ahogados en el mar y demás, ¿no? Eh, Se da con la familia y se procede a tramitar la repatriación del cuerpo, ¿no? Todo esto burocráticamente es muy largo, conlleva mucho tiempo y siempre hay muchas muchos impedimentos que hacen que la situación se alargue más de lo deseado, ¿no? Para este trabajo, bueno, me contactó un periódico holandés, NRC Hasselblad, porque me ofreció hacer el trabajo. Lo que ocurría es que no había una fecha clara. No sabíamos cuándo iba a salir el cuerpo hacia Marruecos, ¿no? Entonces fueron semanas de espera, fueron casi 2 semanas en las que un día tras otro tuve que esperar a contactar con el corresponsal en España. Me decía, me han dicho que mañana, me han dicho que pasado mañana. Fue todo un poco desesperante, si me apuras, ¿no? Pero bueno, yo personalmente creí que era un buen tema y confié en que lo íbamos a hacer y de hecho tenía ganas de hacerlo, ¿no? Porque es algo de la migración que no se ve tanto, ¿no? Todos estamos acostumbrados a esas fotos de las arribadas a puerto, ¿no? De salvamento marítimo y demás, pero no de qué ocurre después, ¿no? ¿Qué ocurre después con esas personas que no consiguen llegar con vida, ¿no? A aguas españolas. Y bueno, como os he dicho, pues fueron unas 2 semanas de espera, día tras día. Tuve que anular otros encargos y limpiar la agenda de trabajo, básicamente, porque no sabía si iba a ser al día siguiente cuando saldríamos, ¿no? Finalmente, un jueves por la tarde, me dijeron que salíamos el viernes. El viernes a primera hora estuve en Algeciras y desde ahí acompañamos a- al coche fúnebre con el cuerpo de Zora, que iba también el cuerpo de otro chico, de Hamza el Orfi. Y bueno, fue un día bastante intenso, porque como os digo, a primera hora de la mañana fuimos al puerto de Algeciras, de ahí nos embarcamos en un ferry. Después del ferry el ferry fue a Ceuta, desde Ceuta el paso de la frontera, papeleo, como os digo, todo muy tedioso, ¿no? Y después tuvimos que hacer bastantes kilómetros dentro de Marruecos, ¿no?
y yo con el miedo constante de que se iba el día y las horas de luz, obviamente, ¿no? Porque obviamente sin luz no tenemos fotografía. Y, y bueno, a cada parada que hacíamos para tomar un café y demás, yo siempre estaba metiendo prisa al grupo de, oye, vamos, venga, vamos, vamos. Porque si no llegábamos a tiempo antes del atardecer, el cuerpo se enterraría al día siguiente el corresponsal se tenía que ir, y fue todo como muy atropellado, ¿no? Pero finalmente, pues parece que todos los astros se alinearon y conseguimos, ¿no? Realizar el reportaje con la luz adecuada y demás, ¿no? Me habría gustado tener más tiempo, me habría gustado también documentar el entierro del acompañante de Hamza, ¿no? Pero las circunstancias no fueron propicias en ese sentido. Aún así estoy contento con el trabajo que hice, que de hecho, además de obtener de ser seleccionado como primer finalista en el premio de fotografía humanitaria de médicos del mundo, el Luis Baltueña, también he tenido un tercer premio en el Chris Hondros de el Atlanta Photojournalism Seminar, que para los que estáis un poquillo en el mundillo, pues es un premio que bueno, que tiene su relevancia, ¿no? Y también otras muchas alegrías. La verdad que me está dando este trabajo, siendo todo un drama, ¿no? La situación, ¿no? Eh, Como ya he dicho, lo que creo que es relevante de este trabajo es eso, ¿no? Enseñar qué ocurre después, ¿no? Enseñar que detrás de de esas cifras que leemos en prensa, que ya estamos casi anestesiados, ¿no? Por ellas, pues, se esconde un drama humano importante, ¿no? Hay unas familias, hay un dolor, y creo que este trabajo, pues lo enseña, ¿no? Sin demorarme más, creo que voy a empezar a enseñaros algunas fotos del trabajo. Las que os voy a mostrar son las 10 fotografías que forman parte del reportaje presentado a concurso, ¿no? Esta edición es de 10 imágenes. También tengo este mismo trabajo en menos imágenes y en más imágenes, ¿no? Todo depende de la aplicación que se le vaya a dar, ¿no? En el periódico para el que lo hice, en RC, acabaron muy contentos con este trabajo. De hecho, después se publicó en Italia, en Bélgica y en algún otro país que no recuerdo, ¿no? El mismo reportaje con las mismas fotografías, ¿no? Ha tenido un recorrido largo, la verdad. Y bueno, esta primera imagen es en la empresa funeraria en Algeciras, y es en el momento en el que están cargando el ataúd precintado de Zora Sarrug, ¿no? Zora era una chica joven de 26 años, había estado en los Emiratos Árabes trabajando y ahora pues quería probar fortuna en Europa, ¿no? Como os he comentado, ¿no? Y bueno, voy a comentar de nuevo porque está uniéndose más gente ahora. Zora falleció en un viaje en patera. La patera es un dinghy, una embarcación precaria, básicamente, con la que cruzan el estrecho de Gibraltar. El estrecho de Gibraltar, aunque no tenga una longitud muy grande, desde Tarifa hasta, hasta Ceuta, creo que son 14 kilómetros y medio, sí que son aguas muy peligrosas, porque es en la entrada de agua al mar Mediterráneo, ¿no? Desde el Océano Atlántico. Y vamos, incluso para los marineros experimentados, el cruzar el mar de Alborán era como un logro en su carrera, ¿no? Y la tasa de personas que fallecen en el estrecho pues es bastante alta, ¿no? La patera de Zora sí que llegó a costa, llegó a Conil, pero ella falleció en el camino de hipotermia, ¿no? Esto se debe a que en los años 90, cuando el fenómeno migratorio, llámalo como quieras, comenzó, las pateras sí que cruzaban desde la zona más estrecha. Hoy en día hay un control integral de vigilancia hecho desde España, y también la policía marroquí tiene un dispositivo importante desplegado. Entonces es muy difícil salir de esas costas para estas personas que quieren migrar, ¿no? Y lo están realizando desde lugares más alejados. Entonces lo que sería un viaje de 1 hora y algo, 2 horas,
se convierte en un viaje a veces de días, ¿no? Y eso cuando llegan, ¿no? Zora, como os he dicho, tenía una familia y una hija pequeña, en un pueblecito, Sidi Abdel Krim, al sur de Casablanca. Y ahí podéis ver, en esa siguiente imagen, podéis ver la anchura del estrecho de Gibraltar, ¿no? En primer término vemos estamos en Marruecos y la costa que se ve enfrente es España, ¿no? Ese trayecto tan corto es lo que anima a la gente a cruzarlo, ¿no? Entre esta foto y esta otra pasaron como 5 horas de viaje en coche. Como os he comentado hace un ratillo, vuelvo a comentarlo para los que se están conectando ahora, fue un viaje muy largo, tedioso, y que no teníamos seguro de que íbamos a llegar a tiempo. Tras 2 semanas de espera, ¿no? 2 semanas esperando que ocurriera ese momento, que todo estuviera correcto en cuanto a los trámites y demás. Y ese fue el momento de la llegada, como podéis apreciar. Ahí la luz, el sol ya se estaba poniendo, ¿no? La carpa que se ve en la imagen, me comentaron que la monta la familia para agasajar a las personas que vienen a mostrar sus respetos, ¿no? Marruecos y el sur de España se parecen mucho, ¿no? Solo tienes que irte unas cuantas décadas atrás en el tiempo, y en el sur de España los funerales también eran multitudinarios, ¿no? Venía gente de todo el mundo, eran cientos de personas las que se congregaban. Todo eso ha cambiado ahora, claro. En Marruecos se sigue haciendo así y permanecen varios días con esa carpa y atendiendo a la gente que llega, ¿no? El momento de la llegada fue ¿no? Fue un momento muy intenso, muy emocional, porque fue el momento en el que abrieron el coche fúnebre y la madre vio el ataúd que albergaba el cuerpo de su hija, ¿no? Y fue un momento muy intenso, como digo, ¿no? Hubo muchos llantos, muchos gritos, y incluso la madre llegó a darle un ataque de nervios, ¿no? Acabó tumbada en el suelo, gritando y demás, ¿no? Creo que esta foto es la más representativa del reportaje y la que hace de nexo, o que hace no sé, sobre la que se sustenta el reportaje, ¿no? Porque transmite ese dolor de la madre, ¿no? Al saber de manera fehaciente, ¿no? Al darse cuenta que es verdad lo que ella le habían dicho, pero que ella no había visto, ¿no? Y esa imagen lo transmite, ¿no? Como digo, fueron momentos duros para la familia y para todas las personas que estábamos allí, ¿no? Me preguntaron no hace mucho que cómo tomé esa imagen, ¿no? Cómo se me ocurrió hacerlo desde el interior del coche fúnebre y demás, ¿no? Y bueno, en cuanto a la metodología de reportaje, en mi caso, estoy muy atento a todo lo que está ocurriendo en el momento, ¿no? Casi que me abstraigo, ¿no? En eso, ¿no? Y viendo la situación, las personas se agolparon alrededor del coche, no podía yo interferir en esa acción, ¿no? Tenía que mantenerme siempre unos pasos atrás para como digo, ¿no? Una de las primeras reglas del fotoperiodismo es no intervenir en las acciones que estás documentando, ¿no? Y no tenía ángulo porque la gente estaba muy pegada a la puerta, el portón se abría hacia arriba y como veis había gente en todos sitios, ¿no? Pero sí que quería captar ese momento porque era clave en la historia, ¿no? Y lo que se me ocurrió fue abrir la puerta del copiloto del coche fúnebre, meterme dentro y disparar a través de la zona de carga de ataúdes, ¿no? Con eso conseguí esos puntos de fuga, ¿no? Esas líneas entre los dos ataúdes que llevan al rostro de la madre afligida, y al igual que los reflejos que podéis ver en el techo y en los laterales, ¿no? Que no hace más que enfatizar esa persona, ese sujeto, ¿no? Que aparece, ¿no?
Me pregunta Álvaro Sánchez cómo gestiona las publicaciones, encargo, dónde se publica tu trabajo. Pues hay dos formas, Álvaro, dos formas principales. Yo soy fotoperiodista freelance. Freelance es independiente, autónomo o pringao, llámalo como tú quieras. Pero sí, la forma principal es recibir el encargo de un periódico, de una publicación, de un editor gráfico que te contacta y te ofrece hacer la cobertura de un tema, ¿no? Otra opción, proponer tú el tema. Con tiempo vas haciendo una red de contactos de editores gráficos y de otros contactos en los medios y vas proponiendo temas. Hay veces que lo aceptan y lo realizas, otras veces que no. Y la tercera opción, que es la más común, es hacerlos tú. Hacer tú los temas, los desarrollas, los estructuras y demás, y entonces ya ofreces un producto terminado. Este caso fue el primero. Fue el primer caso. Fue un encargo, como he comentado antes, lo vuelvo a decir, un encargo de un periódico holandés que se llama NRC Hasselblad. Es una de las grandes cabeceras holandesas, equivaldría como El País o El Mundo. Y eso, se me encargó el documentar esta repatriación de dos chicos marroquíes, un chico y una chica, Zorra Sarruj y Hamza El Orfi. El entierro de Zorra lo pudimos hacer porque teníamos un problema de tiempo, pero el de Hamza ya no pudimos hacerlo. Y este modo de trabajo es el más cómodo. Lo primero porque vas acompañado, vas con un periodista y entonces el tándem fotógrafo-periodista siempre es mejor porque cada uno se centra en hacer su trabajo, ¿no? Si vas haciendo varias cosas, haces de todo pero nada bien, ¿no? Es la sensación que tengo yo y otros compañeros también, ¿no? Y como te digo, esta forma de trabajo es la que yo prefiero, porque incluso durante el viaje y demás vas comentando el tema, vas comentando los diferentes ángulos de la historia, de las aristas que tienen, ¿no? Y de algún modo llegas a entenderte bien con tu compañero de trabajo y entonces la historia la realizáis juntos, desde el mismo ángulo, desde la misma perspectiva, por lo que el resultado es mucho mejor. No es lo mismo eso que hacer una foto para una agencia, se reparte la agencia, tú lo has hecho con una intención y con un significado y queriendo contar la historia desde un punto de vista, pero después un periódico que desconoces, un periodista que desconoces hace una historia completamente diferente, ¿no? Ahí se pierde calidad en el mensaje que se quiere mandar y en general la información que sale es de menos calidad. Tengo una pregunta por aquí, un segundo. Me preguntan, los marroquíes son muy reacios a dejarse fotografiar. ¿Cómo se tomaron ellos tu presencia? Pues en este caso es un poco de psicología barata, lo que usamos, ¿no? O lo que uso yo al menos. Cada vez que me enfrento a una situación así, cuando hay problemas de entendimiento por el lenguaje, ¿no? Lo que intento es buscar a la persona que manda, ¿no? Siempre busco al líder. Y con ese líder me lo gano, me entiendo con él. Y una vez que tienes a esa persona en el bolsillo, el resto sigue. Así que es mucho más fácil hacerlo de ese modo, ¿no? En este caso, yendo veníamos con el imán y con más gente que, bueno, comentaros que la casa, el hogar de Zora, no estaba en la ciudad, era una granja muy pobre en las afueras del pueblo este que os he comentado, ¿no? Entonces, pues quizá eso lo hiciera todo más fácil, ¿no? Porque aunque me vieron por ahí, obviamente, haciendo fotos y demás, el momento era tan intenso que no se preguntaron. Y teníamos el beneplácito, como os digo, del imán y de otras personas que eran como las cabezas visibles del grupo, ¿no?
y en general ellos se tomaron bien la presencia. Después ya cuando se calmó un poco el ambiente, cuando se calmó el ambiente me refiero a este momento tan intenso que estáis viendo en la imagen, ¿no? Ya medio nos entendimos con el padre, porque el padre no hablaba siquiera francés y nosotros no hablamos de Argila, creo que se llama el dialecto marroquí. Pero todo muy bien, nos agradeció nuestra presencia y demás, ¿no? Y así conseguimos hacer eso, ¿no? ¿Y cómo consigues acercarte a esas historias? Bueno, ya lo he explicado antes, lo vuelvo a repetir un poco, ¿no? Esta historia en concreto fue un encargo, la producción la llevaron a cabo desde el periódico para el que lo hice, y para mí fue en este caso bastante fácil. Me pude concentrar mucho en producir buenas imágenes y contar la historia lo mejor que podía, ¿no? En otras situaciones pues te vas acercando poco a poco, vas entablando relaciones, llamadas, aunque siempre lo que funciona mejor es estar allí de forma presencial. Hablar con las personas, transmitirle tranquilidad y seguridad, ganarte su confianza y entonces cuando obtienes la foto. Pero bueno, seguimos un poco. La siguiente fotografía es esta, ¿no? Esta fotografía es muy descriptiva en cuanto el ambiente del que venía Zora, ¿no? Parece que Libia o un país de estos que tenemos en el imaginario colectivo tan lejano, ¿no? Pero sin embargo está a 1 hora de ferry y 5 horas de coche de Cádiz, ¿no? De Algeciras o de Tarifa, que es ese sitio donde veraneamos todos, ¿no? Y sin embargo esto parece tan lejano y está ahí, ¿no? Es una pobreza importante, ¿no? Marruecos ha cambiado mucho en los últimos 20 años, muchísimo, para mejor, todo hay que decirlo. En la zona norte hay complejos vacacionales que no tienen nada que envidiar a los que podemos ver en las costas de Málaga o Valencia, ¿no? Pero sin embargo las zonas rurales están sufriendo bastantes problemas económicos, ¿no? Hola Judith, hola Tamara, Ana. Y eso es evidente, ¿no? En cuanto te adentras un poco, ¿no? En cuanto sales de esas autovías que han hecho ahora y demás, y te adentras un poco en las zonas rurales, ves que la economía no es la misma. Ves que hay ya un problema importante. Supongo que en cuestión de años irá equiparándose al resto, ¿no? Pero ahora mismo sigue habiendo diferencias importantes, ¿no? En esta fotografía todavía estábamos en esta granja familiar, ¿no? Un lujo tener a ti de compañera, Judith. Ahora os comento un poco sobre el COVID Photo Diaries, que es un proyecto que hemos comenzado, unos cuantos fotoperiodistas independientes, entre ellos está Judith, está Ana y otros compañeros, ¿no? Y eso, hola Santi, Juan Luis, ¿qué tal? Chemi. Pero bueno, primero vamos a terminar con el reportaje. ¿Por dónde iba yo? Ah, sí. Este momento era todavía cuando se le estaba mostrando el ataúd a la familia. A la familia, prácticamente a las mujeres. Como veis, son todas mujeres los que hay, porque las mujeres en Marruecos no van al cementerio, al entierro. Entonces fue seguramente el momento más emotivo de todo, el más intenso emocionalmente. Y eso. Y después de esto ya los hombres se dirigieron hacia el cementerio, ¿no? Todo esto que os estoy contando ocurrió rapidísimo. Fue todo muy rápido, porque tenían que enterrar el cuerpo antes de que se pusiera el sol. Y como veis en la fotografía, ya quedaba poco tiempo de luz, ¿no? Esta imagen es un poco mi imagen de situación, que cambio de ambiente y con eso se refleja, ¿no? Como veis, el cementerio es un secarral, está en medio de la nada. Y los hombres que iban allí, pues eso, o llevaban chilabas o llevaban chándal sucio de haber estado trabajando en el campo y demás, ¿no? Era una zona bastante deprimida, lo cual hace que estas personas emprendan este viaje al final, ¿no?
De hecho, además de las personas subsaharianas, ¿no? Las personas de África Central y demás que llegan a España, los marroquíes que están llegando no son marroquíes que viven en ciudades, son de las zonas rurales, porque son los que realmente están necesitados de un cambio en su vida, cambio económico prácticamente, ¿no? Aquí ya veis la fosa para enterrar. Aquí hubo un problema, el agujero estaba hecho cuando llegamos, pero no tuvieron en cuenta el ataúd. En el mundo árabe los cuerpos fallecidos de los fallecidos solo se entierran con un sudario, no se usa ataúd. Pero en este caso, como tenía que viajar y venía sellado, además que la chica ya llevaba muerta creo que 2 meses cuando hicimos este viaje, pues no había forma de enterrarla por el rito musulmán, con el sudario y demás. Entonces el enterrador se tuvo que poner en ese momento a agrandar la tumba, ¿no? Para que cupiera el ataúd de Zora. Este fue otro momento que fue especial durante la jornada, ¿no? Como os digo, todo esto se desarrolló en un espacio de 2 horas y algo, no mucho más, ¿no? Y fue el momento del rezo, ¿no? Todo se cayó, no había ruido, salvo los pajarillos de fondo, y los rezos de las personas pues impresionaron bastante, ¿no? Y lo intenté plasmar con esta imagen, ¿no? Decidí este encuadre por las líneas horizontales, el féretro en primer término, y creo que es muy descriptivo, ¿no? Esta imagen es con la que casi concluye el reportaje, ¿no? Es un poco más sugerente, si me apura, y son las personas alrededor de la tumba una vez que ya se había enterrado el cuerpo, ¿no? Una vez que ya ese cuerpo ya se convertía en otra sombra más, ¿no? Era esa la interpretación que quería darle yo a esta imagen y con la que concluir, ¿no? Aunque la imagen que concluye es la siguiente, ¿no? Porque en todo momento he estado hablando de Zora, en todo momento se ha sabido que este era el entierro de esta chica, pero en ningún momento hemos visto su rostro, ¿no? Y esta es la única manera que queda de ver su rostro, ¿no? Que es por medio de fotografía. En este caso, una fotografía que se manda por WhatsApp a un móvil. De hecho, el móvil del dueño de la funeraria, y es la fotografía que le manda a la familia para reconocer el cuerpo. Y bueno, este es el reportaje completo con estas 10 fotografías. Voy a volver a pasarlas rápido porque tiene más sentido así. El orden, como veis, es estrictamente cronológico. Aquí no había cabida hacer una edición o algo porque, como ya podéis apreciar, en estas últimas 2 imágenes casi no había luz. Y bueno, ese es el reportaje que el jurado de la edición de 2019 de Luis Baltueña, creo que era la 23, pues eligió como primer finalista. Me quedo a las puertas, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, creo que es un buen reportaje y que como comenté al principio, describe una tragedia, la tragedia o el drama migratorio que se nos escapa en la prensa diaria, ¿no? A la que también me dedico, es mi trabajo principal, ¿no? Pero no siempre hay cabida para esto porque los medios no suelen invertir dinero en este tipo de cosas, aunque esto no cuesta tanto dinero como creen ellos o como esperan. Y la importancia social que tiene es la de mostrar a las personas, sobre todo de países como el nuestro, ¿no? Que somos países receptores,
de que detrás de esas cifras, detrás de esas personas anónimas que vemos en televisión, en periódicos y demás, hay seres humanos con nombres, apellidos, padres, hijos, y hay un drama detrás, ¿no? Y creo que necesitamos en Europa, especialmente también en Estados Unidos, con la situación migrante desde Sudamérica, creo que necesitamos hacer un poco de reflexión sobre cómo estamos tratando a estas personas, ¿no? Y bueno, ese es el reportaje. Espero vuestras preguntas, por favor. Decidme algo. Venga. Bueno, mientras voy contando un poco de COVID Photo Diaries. COVID Photo Diaries es una iniciativa que comenzamos el pasado día 13 en cuanto el gobierno anunció el confinamiento domiciliario y el estado de alarma a causa de la pandemia. Pues ahí os pongo una fotillo. Pues recibí una llamada de Manu Bravo, que es un compañero fotoperiodista mucho más importante y reconocido que yo, y me ofreció unirme a él, a José Colón y a Olmo Calvo, que eran los que estaban en ese momento, a hacer esto, ¿no? Esto es un proyecto con el que intentamos hacer un diario visual de la pandemia en España, ¿no? Dije que sí, porque claro, a mí como a todos ellos, en el momento que se declaró el estado de alarma se anularon todos los encargos, toda la agenda que teníamos. Y entonces me veía pues siendo autónomo y con unas expectativas económicas no muy buenas, ¿no? Y al menos hacer algo, ¿no? Durante este tiempo, porque además siendo un momento tan importante en la historia como va a ser, ¿no? Va a quedar como la gripe de 1918 y otros eventos de este tipo, otras pandemias que han quedado en la historia, pues de alguna manera yo personalmente me sentía afortunado de poder vivir y documentar esto, ¿no? Entonces, como os digo, accedí sin pensarlo mal, le dije sí, vale, y a la mañana siguiente saqué a los perros con la cámara encima, ¿no? Durante ese fin de semana estuvimos manteniendo pues reuniones propias y demás como para poner un poco coto o darle forma al proyecto de cómo iba a ser, cómo íbamos a estructurarlo y demás, ¿no? Y decidimos que teníamos que meter a mujeres. Obviamente teníamos que ofrecérselo a mujeres porque hay mujeres en España y en todo el mundo que están haciendo un trabajo maravilloso, muy bueno, y permitir que os diga que la visión que da una mujer sobre un trabajo documental, sobre el fotoperiodismo, hay pocos hombres que seamos capaces de hacerla, y yo me incluyo, de verdad, que la sensibilidad que tienen muchas mujeres es envidiable, ¿no? Y decidimos eso, incluir a mujeres. En ese momento empezaron a surgir nombres: Ana Suriñac, Isabel Permuy, Judith Prat y Susana Girón. Todos nos conocíamos de antes, todos admirábamos el trabajo de los demás y todos éramos freelance. Estábamos en la misma situación. Y entonces pues decidimos ir hacia adelante y crear esto. La única plataforma que íbamos a usar para la difusión de nuestro trabajo iba a ser una cuenta en Instagram, que la podéis seguir, se llama @covidphotodiaries, y ahí estamos publicando desde el día 17, que fue el día del lanzamiento, una fotografía diaria desde diferentes puntos de la geografía española. Manu Bravo está en Asturias, José Colón y Ana Suriñas, que están en Barcelona, Isabel Permuy y Olmo Calvo están en Madrid, Judith Prat está en Zaragoza, y Susana Girón está en Sevilla y yo estoy en Jerez. Entonces estamos haciendo fotografías desde nuestra ventana o desde la mirilla de la puerta de mi casa. Tengo una hecha del segundo día, creo que fue, hasta sitios cercanos, ¿no? Mi última visita ha sido Sevilla, que es la foto que he publicado hoy en
COVID Photo Diaries. A ver si puedo mandaros por aquí. Bueno, os enseño esta. Esta foto es de un geriátrico en Ubrique, que es un pueblo de la Sierra de Cádiz. Y como os digo, estamos intentando hacer un poco un repaso visual de todo lo que está aconteciendo durante esta pandemia, haciendo la noticia diaria a la vez que también hacemos historias más personales, historias de estos nuevos héroes o héroes antiguos que no eran considerados, ¿no? Como médicos, como fruteros, como haciendo un poco un repaso de todo, ¿no? Como este chico, ¿no? Este chico es un chico africano que vino a España y está haciendo de voluntario, haciendo mascarillas, ¿no? Para las personas necesitadas, ¿no? Estas historias que no van a quedar en los libros de historia. Estas personas que se van a perder. Pues nosotros estamos dejando testimonio de eso, ¿no? Y tuvimos la gran suerte de que cuando llevamos 2 días de vida, 2 o 3 creo que era, pues recibimos la llamada de Médicos del Mundo, que habían visto el proyecto y les había gustado mucho y que querían echarnos una mano para este arranque de proyecto, ¿no? Al que le estamos súper agradecidos, porque nos da la posibilidad de centrarnos en nuestro trabajo, de hacer mejores historias y de seguir adelante con este proyecto que creemos que es muy importante para nosotros. A ver, voy a responder algunas preguntas. Santi Donaire, ¿qué pasa con aquellas personas que fallecen al llegar o en el trayecto, pero no son reclamadas por nadie o no pueden ser identificados? Pues van a la fosa común, desgraciadamente. La figura de esta persona, de Martín, con el trabajo que hace, es única. Es único, de hecho, le han hecho hasta una película. Se la hizo Chus Gutiérrez en el 2000 y algo, creo que recordar que era. Y hace un trabajo casi de ONG, o un trabajo que debería estar hecho por algún tipo de administración, pero no se hace, ¿no? Este hombre, la primera patera que llegó a España en el 96, creo que fue, 95-96, pues este hombre se fue al juez y le pidió que si podía coger la ropa y las pertenencias de los fallecidos y las colocó en como unos cartones y se fue a Marruecos pueblo por pueblo preguntando si alguien conocía esa ropa, si alguien la reconocía y demás, ¿no? Y es lo que ha estado haciendo desde entonces, ¿no? Pero el resto, la mayoría acaban en la fosa común. Hay excepciones, hay algunas asociaciones que dan sepultura a los cuerpos y demás, pero las menos. Jorge Contreras, hola, soy fotógrafo por afición, me gustaría saber cómo empezar en el mundo del fotoperiodismo. Pues... a ver, ¿qué te digo? Empieza a hacer temas, ve a visitar tu periódico local, hablar con el responsable de fotografía y empieza a hacer fotos, a estructurarte, pero sobre todo te recomiendo que veas mucha fotografía. Veas mucha fotografía y también que leas qué conlleva el realizar un trabajo como fotoperiodista, porque no es solo hacer fotos y demás, conlleva unas reglas éticas que hay que seguir. ¿Qué más tenemos por aquí? Rescatar más historias en vez de tantos números. Era un crack, Javi. Gracias, Sergio. A ver. Un ejemplo de reportaje tuyo que decidiste hacer por tu cuenta sin encargo. ¿Puedes comentar un poco sobre lo que abordaste, cómo sueles abordar los reportajes que haces sin encargo? Pues, a ver, como freelance, como fotoperiodista independiente, además de los encargos de estos trabajos que voy haciendo y me vienen ya dados, siempre tengo como 2 o 3 temas que voy haciendo poco a poco, dentro de la medida de mis posibilidades y conforme vaya encontrando nuevas vías que desarrollar y demás, ¿no? Esos temas los voy preparando en casa, me hago un esquema de qué quiero contar, cómo lo quiero contar, empiezo a contactar a personas, empiezo a hacer visitas y demás. Un ejemplo de ello, la frontera sur aquí en España. Desde el año 2016
2016. Sí, 2015-2016 es cuando empiezan a saltar las vallas en Melilla. Empieza a haber más llegada de migrantes. Aquí en Andalucía no estábamos acostumbrados a que los migrantes fueran subsaharianos, no fueran africanos. Eran marroquíes y argelinos los que llegaban en los 90, ¿no? Y entonces empecé a mirar las cifras y las cifras cada año iban a más, ¿no? Entonces por mi cuenta, en cuanto tenía tiempo libre y algo de dinero, pues iba a visitar sitios clave como Almería, como Motril y los que tenía más a mano aquí en la provincia de Cádiz, Tarifa, Algeciras y demás, ¿no? Y con eso fui montando la historia. Esa historia la fui montando y fui enviando a editores diciendo, oiga, que esta va a ser la siguiente gran entrada de migrantes en Europa, ¿no? El tema de la migración en Europa, la primera gran entrada se produjo por Grecia, desde Turquía a Grecia, principalmente sirios, también afganos e iraquíes, y hasta que Turquía llegó a un acuerdo con la Unión Europea en contener esa migración, y entonces ese flujo migratorio cambió. Y cambió a la ruta de Libia. Libia era un país que acababa de salir de una guerra civil, bueno, acababa de salir, sigue en guerra civil. Y aprovechando esa coyuntura, estos migrantes optaron por esa vía, ¿no? Esa vía fue mortal a más no poder para ellos. De ahí surgieron muchísimas ONG de rescate marítimo como Open Arms, que también he estado con ellos en 3 misiones, creo. Y ese problema pues fue muy doloroso por eso, ¿no? Porque había muchas muertes, está habiendo incluso a día de hoy. A día de hoy está el Alan Kurdi con 140 y algo, creo que tiene a bordo. Y el caso más preocupante es el de la Itamari, que es una ONG pequeñita del País Vasco, que estaban haciendo el traslado del barco. El barco lo tenían en Siracusa, en Italia, y estaban volviendo a casa. Y en la vuelta pues encontraron que había avisos de pateras y los recogieron. Hay muy mala mar y siguen ahí y nadie le da un puerto seguro. Malta dice que no y solo están recibiendo algo de apoyo desde Lampedusa, ¿no? Y bueno, si alguien que pueda hacer algo me escucha, que haga algo, por favor. Y eso, bueno, volviendo al tema de cómo abordar el reportaje, pues eso. Estaba claro que la siguiente ruta migratoria masiva iba a ser la frontera sur. Se iba a reactivar esa frontera que había estado inerte desde los 90, ¿no? Y así fue. Así fue durante todo el año 2018. Fue un verano acojonante a la cantidad de personas que estaban llegando y demás. Pero después el gobierno español, en connivencia con la Unión Europea, usó la misma fórmula que hizo en la vía griega, y fue externalizar fronteras con Marruecos. Y desde entonces Marruecos es quien se encarga de que estas personas no lleguen a las pateras o lleguen a las playas de Melilla, y seguramente os habréis dado cuenta de que ya no veis en noticias tanto ese flujo de personas, ¿no? Bueno, Alba, creo que está un poco respondida a tu pregunta. Sentirme cómodo me siento en mi casa, sinceramente. Pero el tema migratorio es un tema que me llama. Eh, por una razón poco simple. Yo fui migrante cuando era pequeño, bueno, un pequeño, con 20 años. Me fui a Inglaterra y seguía siendo Europa, primer mundo, y yo era blanco europeo. Pero sin embargo sí que sentí algo de racismo y xenofobia. Y sobre todo noté lo duro que era abrirte camino en un país que no es el tuyo, con una lengua que no es la tuya y demás, ¿no? Entonces estas personas me inspiran un profundo respeto y admiración de lo que son capaces de hacer para que su vida cambie, ¿no? O lo que tienen que hacer por huir de las realidades que tienen en su casa, ¿no? En su país. Muy bien, vamos a pasar a estas preguntas ahora.
Bueno, además del tema migratorio, soy fotoperiodista puro y duro. Hago de todo. Intento no hacer partidos de fútbol, pero hago otro tipo de eventos, de cobertura, desde incendios forestales a otro tipo de noticias, ¿no? Y el tema migratorio es algo que como os he dicho, pues intento hacer yo porque me veo comprometido, me siento comprometido con el tema, ¿no? Y además ya llevando unos años trabajando en él, pues ya todo viene más fácil, ¿no? Ya tengo los contactos, ya sé dónde ir, dónde encontrar, ¿no? ¿Qué reportaje fotográfico? ¿A qué fotógrafo sigues de cerca? Pues buena pregunta. Sigo muchos y a ninguno. No sé si tiene sentido. Eh, Estoy atento al trabajo que hacen los compañeros, por supuesto, compañeros que admiro. Vamos, de hecho, los otros dos finalistas del premio, Santi Donaire y Daniel Ochoa de Olza, son compañeros, amigos y los admiro su trabajo de verdad, ¿no? Entonces creo que nos retroalimentamos todos en ese sentido, ¿no? Con los trabajos que hacemos unos y otros. Y después, bueno, de estos fotógrafos mitológicos, pues Kudelka, seguramente, sea uno de mis preferidos. Después tengo un ejemplo cercano, porque, bueno, es curioso. Emilio Morenati es jerezano. Aunque nació en Zaragoza, se crió en Jerez, empezó aquí a trabajar. Y, y, eh, y ahora, a día de hoy, es mi jefe en la agencia, en Associated Press, ¿no? Y es una persona que también admiro, ¿no? Su trabajo y dedicación. Y bueno, hace poco ha sacado un reportajazo increíble con el tema este del COVID-19. Y bueno, volviendo al COVID-19, voy a intentar poneros aquí el... No, no puedo. A ver, puedo comentar un poco sobre... Vale, eso ya está hecho. ¿Qué reportajes te han inspirado? Bueno, volviendo a la actualidad, Fabio Bucarelli, alguien a quien también puedo llamar amigo, ha hecho un reportajazo publicado en el New York Times sobre el COVID-19 en Italia, que os recomiendo ver, porque es buenísimo. ¿Y qué más? Pues, ¿por qué presentaste el proyecto al concurso de médicos del mundo? Bueno, si soy sincero, completamente sincero, llevo presentándome como 4 años. y eso, pero en este, pues, creo que ha sido el mejor trabajo que he presentado hasta ahora. Y se ha visto reflejado en esto, ¿no? En ser seleccionado como primer finalista, ¿no? Y el concurso para mí supone mucho. El haber sido seleccionado para mí personal y profesionalmente, ¿no? Que reconozcan tu trabajo en un premio humanitario tan reconocido a nivel internacional es importante. Y para mí, profesionalmente, supone un revulsivo importante, ¿no? En mi carrera, ¿no? Hay mucha opacidad para investigar el rescate en el mar en la frontera sur por parte de las instituciones. Pues sí que hay. Aquí en Algeciras antes pedías permiso a la autoridad portuaria y podías entrar en puerto sin problemas, hacer fotografías y demás, acreditándote como profesional. Pero después se inventaron un puerto que ya se llama Crinavis, que está cerrado y custodiado por la Guardia Civil, que es donde desembarcan a los migrantes. Entonces no tenemos acceso. La única forma de hacerlo es a través de una valla y está como a 800 metros del lugar de atraque del barco. Y es una forma de tapar, es una forma de ocultar, al igual que está ocurriendo ahora mismo con la crisis del COVID-19. Está siendo muy difícil acceder a donde tenemos las historias, a los hospitales, a los cementerios, a los crematorios, a acompañar una ambulancia. Tan simple como eso, en un turno, ¿no? Que no tiene que ser más, ¿no? Está siendo muy difícil. Siempre la respuesta siempre es un no. Porque la orden viene de arriba, ¿no? Y ese arriba, sin nombre, sin apellido, con el que no puedes hablar, ¿no? En España es algo común, es algo común.
Me dicen que quedan 5 minutos, así que venga. Últimas preguntas. Un pensamiento positivo para el futuro. Que todo esto cambie en cuanto a la situación migratoria. Que cambie, que Europa reflexione sobre el tema y además de dar coyuntura actual, es un poco vergonzoso que vayan a dar permiso de residencia y trabajo a esas personas que llevan años viviendo en chabolas, en sitios como Almería o Huelva, ¿no? Que visité hace poco también. Da un poco de vergüenza. Es esperanzador que lo hagan, pero no desde la desesperación del momento actual, porque no tienes mano de obra para, para garantizar el abastecimiento, ¿no? Esta foto que os enseño ahora es de Huelva de la semana pasada, ¿no? Se estima que hay unos 1.400 personas viviendo de este modo, ¿no? Y estas personas son las que recogen las fresas y los frutos rojos que comemos nosotros y el resto de Europa, ¿eh? Muchas gracias, Carmen. Y mi pensamiento, pues es que la esperanza, ¿no? Que cambie tanto la visión que se tiene o la que están propagando algunos partidos políticos sobre la migración, porque ni es mala, todo lo contrario, y además es necesaria. ¿Vuelve a las historias después del reportaje? Sí, la mayoría de las veces sí. De hecho, sigo en contacto con gente con sirios que conocí en Grecia. Sigo en contacto con ellos, especialmente pues Reshan y Media, que han sido padres hace poco, ¿no? El otro día estuve hablando con ellos porque pusieron una foto de sus niñas y demás, ¿no? Además de hacer la fotografía, te queda un bagaje emocional, la mayoría de las veces, con estas personas y con estas historias. ¿Alguna pregunta más? Pues bueno, muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí, aguantando la chapa que os acabo de dar. Ha sido una experiencia para mí, me cuesta mucho hablar en público y espero que hayáis disfrutado y que haya solventado vuestras dudas y preguntas. Y bueno, si necesitáis o queréis saber algo más, estoy en redes sociales para lo que necesitéis. Muchas gracias.